Wittgenstein de la primera época, a quien conocí con intimidad, era un hombre adicto al pensamiento intenso y apasionado, profundamente percatado de los difíciles problemas cuya importancia él y yo conocíamos, y poseedor, o al menos así yo lo creía, de un verdadero genio filosófico. El Wittgenstein de la segunda época, de las investigaciones filosóficas, por el contrario, parece haberse cansado de pensar seriamente y haber inventado una doctrina que hace innecesaria tal actividad. No creo ni por un momento que una doctrina que tiene esas consecuencias de pereza mental sea acertada. Me doy cuenta, sin embargo, de que siento una irresistiblemente fuerte predisposición contra ella, porque si es acertada, la filosofía es cuanto más una ligera ayuda para los lexicógrafos y cuando menos una ociosa distracción de sobremesa. Es decir que Bertrand Russell cree que Wittgenstein, el primer Wittgenstein fue un genio, el segundo se cansó de pensar. ¿Por qué dice Russell eso? Porque Wittgenstein redujo la filosofía a un puro análisis lingüístico. ¿Ven? Sí. A un puro análisis lingüístico. Es más, el problema de si... Pero eso es injusto, ¿eh? ¿Eh? Es injusto porque a mí me parece que él está más próximo en el segundo Wittgenstein, está más próximo de descubrir el carácter de la existencia, que es situacional, instrumental. Es más, en cada caso hay un contexto distinto en el que se profieren las palabras. Lo que pasa, Federico, es que Russell, lo mismo que John Searle, Sí. tú tienes ahí el libro que Sí. te facilité, ¿verdad? Actos de habla. Creen, Es muy buen escritor. muy buen escritor, sí, creen, Russell, lo mismo que Searle también, creen que la esencia del lenguaje es el poder representar cosas a través del lenguaje. El segundo Wittgenstein abandona esa posición, La posición pictórica del lenguaje. exactamente, y el lenguaje se convierte sencillamente En un instrumento, Una herramienta, una herramienta. pero una herramienta existencial. Claro, por supuesto, Sí. una herramienta que se desarrolla y que se usa como una forma de vida, y usa muchas veces la Forma de palabra. vida, sí. Ahora, fíjate lo que ocurre, es que Russell en un momento dice que las personas que abandonan esa posición, esa naturaleza representacional del lenguaje, y que dudan de que eso tenga algún valor y eso, Russell llega a decir en un momento que esa idea le parece tan absurda que solo a hombres muy ilustrados puede ocurrírsele semejante idea. Sí. Pero por ejemplo, yo noté aquí que él decía, filosofía es un combate contra el hechizamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. Y también tiene razón en eso, porque el lenguaje nos engaña. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, realmente en el Tractatus se trataba el mismo problema, pero de otra manera, porque se privilegiaba una forma particular del lenguaje. Ahora no, ahora se considera que no hay ninguna lenguaje forma. científico. Sí, exactamente, se privilegiaba el lenguaje científico. Ahora no se privilegia ninguna forma. El lenguaje científico es un juego del lenguaje. Una de las formas. Exactamente. Un lenguaje bien hecho para ser científico. Para ser científico. Pero tiene que haber un buen lenguaje para los hombres de empresa, un buen lenguaje para el poeta, para el arte, un buen exactamente, para la novela. Para la novela, para el arte en general, para el discurso religioso también. E incluso, por ejemplo, hay una expresión que le gustaba mucho a Wittgenstein de un jugador de cricket que saltó sobre una silla y dijo que a Dios no le interesaba la mente, sino que le interesaba el corazón.
Entonces Wittgenstein le daba mucha importancia a eso, para decir el problema de la bondad y de la intención y eso. ¿Qué es lo que pasa con Wittgenstein en esta segunda etapa, Federico? Wittgenstein se niega a considerar que haya una esencia del lenguaje, que haya una esencia de la belleza, que haya una esencia de la bondad, que haya una esencia de la justicia, y considera que lo que hay es actos del lenguaje, actos de justicia, actos de bondad, actos de belleza, es decir, y cree que lo que debemos es examinar las circunstancias en que usamos términos como bello, verdadero, justo, bueno, Sí. ¿ven? Bueno. Es científico, religioso, etcétera. El libro de Searle se llama Actos de Habla. Precisamente porque Searle dice que él ha hecho las dos cosas que Wittgenstein decía que no se debían hacer. Wittgenstein creía que no se podía elaborar una teoría general del lenguaje, porque no podía haber una teoría general del lenguaje, porque lo que hay es múltiples juegos lingüísticos. Porque el lenguaje es de aplicación circunstancial. Exactamente. Y que no se podía elaborar tampoco una teoría general de la mente. Y Searle escribió actos de habla como una teoría general del lenguaje, y escribió intencionalidad como una teoría general de la mente. Sí. Porque él dice que le parece que... Intencionalidad, lo digo para el público, para que continúe enseguida, es lo que se hace con algo, por algo, para algo. Para algo, exactamente. Entonces, él dice, los fenómenos mentales son esencialmente intencionales, apuntan a algo. A algo que tú quieres, que tú deseas, que tú vas, y eso es lo que le da sentido. Eso es lo que le da sentido. Sí. Es decir, por eso, todo lo que es la teoría del significado cambia completamente ahora. Mientras que antes el significado venía dado por la denotación, Sí, y eso. Y en el enunciado, por si el enunciado... En la línea Frege, Russell, Wittgenstein. Exactamente, en esa línea. Ahora no, ahora el significado es un asunto contextual. Desde luego. Exactamente. Sí. Es decir, el significado de las palabras y de las oraciones viene dada por el contexto en el que se están usando. Y a la verdad, nosotros tenemos la misma palabra, pero nosotros tenemos la palabra banco, y la palabra banco, pues, en un contexto puede ser una casa financiera, ¿no? Sí. Pero en otro contexto puede ser un lugar para sentarse, y en otro contexto puede ser una fuente de sardina. Está claro. Un banco de sardina, se dice exactamente. banco. Se dice banco de sardina. Se mudan de sitio, Sí. parece. Es decir, que la palabra esta no tiene una esencia de No, significado. hemos puesto ejemplos de palabras unimembres que se dicen negra en una cervecería es Sí. una cerveza negra, Sí. y negra en un garito es una carabina negra, y así. Pero bueno, pues depende del contexto, pero lo importante de Searle, que he aprendido eso, es que distingue entre lo que es meramente sintáctico, es decir, de ordenación, De lo y lo semántico, que es sí. semántico. Sino, de hecho, él le da una importancia, a diferencia de Chomsky, que le daba una importancia muy grande a lo sintáctico, hasta el punto que lo sintáctico se comía, engullía a lo semántico, en el sentido de que para Chomsky el significado de una oración dependía de una estructura sintáctica oculta, que él llamaba la estructura profunda. Y además que Chomsky consideraba que el lenguaje era algo tan biológico como la condición bípeda en el hombre, es decir, hay una especie que se llama Homo sapiens que habla, pura y simplemente, sí. y esa especie Se le podría resulta... decir como sapien, faber, económico, instrumentífico y parlante. Y parlante. Pero resulta que esa especie que habla resulta y viene a ser que usa el lenguaje para comunicarse. Es decir, le dice, no, un momento. Es decir, la necesidad de comunicarse tiene mucho que ver con el lenguaje mismo. Es decir, la importancia... Searle nació en el año 31. Sí. Lo vi el otro día hablando en el computador. No la entrevista con Brian McGee, no. Lo voy a poner, pero es que cuando lo puse la primera vez no sabía cómo subirle el volumen a la cosa. Ahora ya aprendí, porque mi hija me enseñó, y entonces ahora lo podré entender. Porque resulta que él formó parte de esa serie de entrevistas que dio Brian McGee
por la BBC de Londres con grandes Sí. filósofos. Sí. Entonces, Yo tengo aquí dos que tú me entonces, dices. tú sabes que Searle y otros muchos, no solo él, consideran que hay una importancia semántica muy decisiva de las palabras para el significado de las oraciones. Chomsky quería depender todo de la sintaxis. Ese es el componente más importante de la teoría de Chomsky, incluso el componente semántico. Pero que suele ser- cuando es una sola palabra, no hay ningún orden, Pero no hay eso- relación entre un sitio y otro. Pero se ha demostrado de las limitaciones del sistema chomskiano, está esto, por ejemplo. Estas dos oraciones, cualquier hablante natural sabe que estas dos oraciones tienen una diferencia importante de significado. Si decimos, un niño rompió la ventana y una piedra rompió la ventana, sintácticamente son exactamente iguales, pero resulta que un niño es un agente y una piedra es un instrumento. Sí, sí. Yo creo que es así. La verdad que ese es un tema maravilloso para el escritor, para el periodista, para el científico también, porque al final la ciencia o los descubrimientos de la ciencia tienen que expresarse verbalmente. Y la ciencia es un lenguaje bien hecho, tiene que ser un lenguaje bien hecho. Ahora, lo que sucede para el hombre común es que a veces los lingüistas se dedican a partir un pelo en cuatro, pero el hombre de pensamiento no quiere partir el pelo en cuatro, sino que lo que le interesa es aprender los objetos. Ahora, el problema del lenguaje está siempre. Yo te he dicho más de una vez que Mises Burgos dice, las palabras son anclas clavadas en el suelo, como ciertas seguridades que pueden estar no bien enterradas en el suelo y caerse. Y hay algunas veces que dice, hay algo que perece sin contacto de mundo sensible en la palabra, algo que se evade sin que ésta pueda aprisionarlo al sonoro universo de su cuerpo. Dice sonoro porque es primero una voz y luego se escribe. La preocupación por el lenguaje es legítima, pero hay pensadores que, por ejemplo, los arquitectos les interesa más el espacio que las palabras, y entonces piensan espacialmente, como parece que pensaba Einstein, y luego en un segundo movimiento de la mente, porque todos los recursos que hace la mente para pensar abstrae, o sea que separa la realidad en los elementos, en sus elementos, asocia, relaciona, compara. También la mente es bueno, que ensarta una cosa con otra, o la empotra, para no decir que sencillamente la asocia, a veces las articula de vida. Todos esos esfuerzos mentales para topar con lo trascendente, para establecer un conocimiento, bueno, finalmente tienen que expresarse a través del lenguaje. Pero es inescapable. Inescapable, pero tú te toca una pierna, yo me toco esta pierna y la conciencia me dice que tengo mano y que tengo pierna, o sea que el tacto es también una vía hacia los adentros de la persona, y entran tantas cosas que son, ¿cómo se dice ahora? Se dice neurales, en conexión con el pensamiento, que limitarlo todo al lenguaje me parece poco, porque, qué sé yo, el contacto con el niño, incluso el amor, la sexualidad, es una cosa en la que no entran las palabras, o que no entran solo las palabras. De modo que siempre el pensamiento filosófico puede existir, porque al final ese pleito entre Popper y Wittgenstein sobre si era posible la filosofía, si era posible eso. Los problemas, si eran auténticos problemas, los problemas filosóficos, no sé, ya no sé. Termina. Mira, no, que se nos ha quedado una parte importantísima de la influencia de Wittgenstein, que es cómo el Wittgenstein de la segunda parte de las investigaciones filosóficas inicia una nueva tradición epistemológica que enfrenta
a la epistemología tradicional que se inicia con Descartes